un abrazo y le paso la palabra a Orlando. Buenas noches y gracias Néstor, gracias Ricardo por brindar la oportunidad al compañero acá. Muy buenas noches, muchas gracias, buenas tardes en vuestro país, supongo, y gracias por darnos esta oportunidad de seguir visibilizando la historia de Annobón, una historia aplastada desde siempre, una historia que nadie quiere contar, pero que todo el mundo lo ha vivido. Lo han vivido potencias europeas como los holandeses, los alemanes también intentaron conquistar la isla, los portugueses y después los españoles, que después, otra vez, nos sometieron a la esclavitud moderna, que es la forma que tienen de decir, nosotros nos vamos, pero os vamos a dejar peor de lo que estabais, con vuestra gente para que sea un negro el que te pisotee. Y esto lo han llamado independencia, porque las independencias mal dadas suponen el sometimiento de los pueblos a los capataces de los antiguos colonos. ¿Qué ha pasado? Que Annobón ha pasado de la esclavitud de los portugueses a la esclavitud de los españoles, o de España como gobierno, y luego España se ha encargado de dar una independencia que llaman independencia, pero en realidad es el traspaso del poder colonial a las tribus no formadas de África para que sigan triplicando la maldad. Dicho esto, os pongo en contexto que Annobón, a pesar de su situación geográfica y geopolítica, es muy importante tener en cuenta la isla de Annobón, que ha conjugado en esta pequeña isla, en esta pequeña población, las dos potencias europeas, españolas, ibéricas, en este punto africano. Es decir, que pasó Portugal desde 1471, no desarrolló la isla, porque ahora mismo vas a Annobón y no hay nada que indique la presencia portuguesa en Annobón. Simplemente la esclavitud nos dio paso a una lengua que nació en Annobón, se culturizó en Annobón, se desarrolló en Annobón y se habla solo en Annobón. Y alguna parte similar de los pueblos de Angola y Santo Tomé y Príncipe. En estas nos traspasó sin consulta, sin consideración, sin respeto a ser parte de España. Después de que en Annobón, y esto es muy importante, estuviera más de 300 años viviendo en libertad, porque Portugal no tenía dominio en la isla. Solo lo que tenía es el cachondeo de hace tiempo de ir secuestrando a annoboneses para trasladarlos a Montevideo. Por tanto, no, quería comentarle, perdón. Annobón fue el nombre de la isla y que nos cuentes, creo que fue el año 1471, que fue el 1 de diciembre de 1471 fue, ¿no? Esto es importante de enero de 1471, que lo llamaron descubrimiento, porque fue la primera vez que llegó. Me estaba diciendo, sí, explica. No, descubrimiento, yo sé que te he escuchado como nosotros, el caso de Colón acá, descubrimiento para los europeos, ¿no? Sí. Llamó descubrimiento cuando lo que ha hecho es invadir una isla con población, y lo que han escrito en los papeles es que lo encontró deshabitada, y es lo que han vendido desde siempre, pero fue una invasión de una potencia colonial apisonadora que mataba todo tipo de hierbas y plantas. Nos ha dejado la isla sin madera, siendo una isla maderera, muy buena madera daba la isla, y desde entonces en Annobón solo vivían los annoboneses. Y después de 3, 4, 5, 6 generaciones, después de más de 300 años viviendo en libertad e independiente, nos traspasó a España. Cosa que los annoboneses salieron a la calle a decir que no estamos dispuestos a ser súbditos de ningún otro país si no somos súbditos de Portugal, porque Portugal no era una potencia colonial que estaba desarrollando la isla en ningún caso. Por tanto, a España le costó 1 y 1000 días recuperar y conquistar la Annobón, porque el documento de traspaso
se firmó en Madrid, no en la isla, como se hacen los traspasos de aquella época, porque los anoboneses rechazamos frontalmente aquel intento del tratado. Y lo firmaron en Madrid entre ellos porque les convenía. Y pues España tardó más de 80 años en ir a reconquistar la isla a través de la barbaridad de lo que es la Iglesia Católica, que eran representantes colonos, machacones, mataculturas de aquella época. En estas nunca nos dejaron vivir en paz. Y en 1968, cuando se estaba luchando por la independencia, los de Río Muni, que fue un territorio que España adquirió en 1900, que Francia se le otorgó tras haber regresado de las guerras de las Filipinas y de Cuba, necesitaba expandir su economía y fue a recuperar los territorios como habían dividido y repartido África a su antojo. Quería reconquistar o recoger lo que correspondía como potencia, y como había una ley de ocupación efectiva que España no ejerció, porque Francia sí ocupó todo, pues a Francia le cortó con escuadra y cartabón la parte que llaman Río Muni, que es la parte del continente africano, en 1900. Por tanto, pasamos de ser parte de España desde 1778, con el Tratado del Pardo, a que a España adquiriera ese territorio en 1900. Y esa tribu vende que han estado bajo dominación colonial más de 200 años. ¿Pero cómo? Si en 1900 es cuando pasasteis a formar parte de España, ¿cómo podéis ocupar, usurpar, robar la historia de Annobón y de Fernando Poo? Claro. Vale, pues se dio esta circunstancia y los españoles empezaron a invertir en la madera y en el cacao desde 1926. De tal suerte que en 1968, cuando los pueblos de Río Muni, apoyados por sus hermanos de Gabón y de Camerún, empezaron a luchar por la independencia, se dio una independencia ajustada a las necesidades de las empresas españolas, que es decir, otorgar la libertad a los pueblos de Río Muni a cambio de someter a Annobón y Fernando Poo como monedas de cambio otra vez. Y ahí nos quedamos sin voz, sin voto, porque los pueblos no se conocían. España mantenía los territorios distintos, dispares y desconectados. Pero cuando se iba, montó un chiringuito llamado Independencia con una... ¿cómo se llama esto? Un documento que llaman documento madre, que es pero es que es para reírse, y lo impuso a los negros que no todavía la Constitución es Orlando. La Constitución, que no quería llamarlo Constitución porque no es su nombre real, es el arma mortífera que condenó al pueblo de Annobón a la muerte. Esto que llaman Constitución. Que nuestros padres sabían leer lo justo sus nombres. No estaban para tomar ninguna independencia. Y los 4 annoboneses que sabían leer, que eran los emancipados, no representaban al pueblo porque además despreciaban al pueblo que todo el mundo desprecia. Se dio esta independencia a los pueblos, al pueblo de Río Muni, y nos sometieron a esta barbaridad con una constitución que otorga 19 escaños a Río Muni, 12 escaños a Fernando Poo y 2 escaños a Annobón. De tal forma que aunque nos juntáramos con los de Fernando Poo, no podemos derogar ninguna ley que venga de Río Muni. Y Macías, a su manera, llegó al poder de forma legal, que lo montaron, pero en pocos meses echó a los españoles a patadas, dice que no hubo transición, hubo simplemente el traspaso de poder, y si os veo, no me importa, fuera de mi país, y además cambió la Constitución y preparó un traje a medida. Se hizo vitalicio y empezó a matar, porque ya era asesino antes de todo esto. Y Obiang era su sobrino de la tribu, no sobrino porque es hijo de su hermano, sino de la tribu que ellos mismos saben interpretar, que era el jefe militar que mandaba matar en todas las cárceles. Y así
fueron creando este monstruo que hoy nos está matando literalmente en Guinea Ecuatorial, que llaman Obiang, y su Partido Único Nacional de Trabajadores, PUNT, que ahora se llama PDG. Es un terrorismo total, pero sangriento, genocida, de unas terribles dimensiones que no se pueden describir, porque matan a placer, y además disfrutan, porque lo he vivido yo, he visto cómo maltrataban en la cárcel a unos señores que dicen que han faltado a la orden, y se les ve disfrutar maltratando hasta que esta gente se queda muerta en el suelo y se lo lleva. Y no hay juicio ni preguntas. Es el país de libertad de matar porque son de la tribu de Obiang. Punto. Sí, nosotros, perdón Orlando, para entender un poco la situación geopolítica, hay varios lugares en África que también están buscando varios territorios con sus tribus, con sus etnias, buscando también ser independientes. Creo que Camerún tiene también un lugar así. El caso de Guinea Ecuatorial, es fácil de googlear, de buscarlo. Esta persona, Obiang, que está en el poder, está del año 79, lleva 46 años, por ahí, ya en el poder. Es uno de los países, sin duda, de más corrupción en el mundo. Son datos, las elecciones, las últimas que hubieron, el tipo, todas viene ganando con el 94-95% sin ningún vedor mundial mirando, observando de cerca las mismas. Es para reírse, como decía Orlando ahora, porque si no, no sabe, reírse desde lo serio, ¿no? De la seriedad del asunto, ¿no? Es muy increíble lo que sucede. Y hacia los años 90, 2000, se descubrió, yo quería que Orlando nos cuentes un poco a la gente, cuánta gente vive en Annobón, la riqueza, sabemos que tiene atún. Hace los años 90 le decía que se encontró petróleo, Guinea explota el petróleo también, o sea, las riquezas materiales que tiene tu tierra, Orlando, si nos puedes contar un poquito a la gente que hay, un poquito todo eso. A ver, la riqueza de Guinea Ecuatorial no es el petróleo, eso se descubrió después. El factor humano es muy importante en una sociedad, y cuando no hay educación y lo que hay es un terrorismo de dar poderes a una parte y dejar a la otra parte indefensa, surgen estos problemas tribales, esos problemas de que yo soy de este sitio y tú no. Desde los años 68, 70, que dio la independencia, el barco de Guinea Ecuatorial visitó la isla por primera vez después de 2 años de guerra. Después de 2 años viviendo en una isla abandonada, sin recursos, aislada y sin comunicación, era el caldo de cultivo de un desastre. Y pocos años después, en el 73, una epidemia de cólera azotó la isla. Una epidemia que duró 3 meses, pero mató al 70% de la población sin ayuda internacional. Una epidemia que en Annobón había un telégrafo, un telégrafo de estos antiguos, porque no hay teléfono ahí. Se envió la información a Guinea y el presidente pronunció el discurso de los annoboneses que se busquen la vida porque no existe esta enfermedad en mi país, como que yo sepa. Que los annoboneses se apañen solos. Y morían la gente como moscas, y no me lo han contado, lo he vivido yo. En 1974, un año después, 500 de los niños que jugaban conmigo, 500 de los que quedaban vivos, murieron por una epidemia de sarampión. Y después de esto, acto seguido, vino una epidemia de lo que es el parálisis infantil y borró a los niños de Annobón. Yo soy el resultado de los pocos supervivientes de aquellas masacres. Y sin apoyo ni ayuda internacional. Es decir, que lo que se vivió en Annobón es un infierno que llevo 4 años describiéndolo y ya hasta me da cosa. Y Guinea Ecuatorial, como respuesta a esto,
dijo, en Annobón hay enfermedades, pues ya no vamos a ir. 2 años después de toda esta pandemia, epidemia, como lo llamen, que ya no teníamos ni para comer ni para vestirnos, porque no hay ningún ser humano en las condiciones que estábamos bajo la dominación colonial española y traspasado a Guinea Ecuatorial de aquella forma, que tuvieran más de 5 camisas ni más de 5 pantalones para sobrevivir a 2, 3, 4, 5 años sin comprar nada. Los abuelos, nuestros padres iban a las playas con un trozo de tela atado, todo el mundo se le veía las partes moviéndose, porque no había nada, ni jabón para lavarse, ni para lavar la ropa, ni ropa para ponerse.